En este video vamos a ver dos aplicaciones de las integrales dobles. La primera de ellas es el cálculo de un volumen de un sólido de revolución. Vamos a partir de un cierto dominio medible D, que en este caso lo ubicamos en el primer cuadrante, y vamos a pensar qué sucede si a este dominio lo hacemos rotar alrededor del eje X. Entonces se genera un sólido, como el que se encuentra en esta figura. Entonces, para calcular el volumen de este sólido, tenemos la siguiente fórmula. B sub X, con esto representamos volumen de rotación alrededor del eje X, es igual a 2pi por la integral doble de la función y calculada sobre el dominio D, siendo D este dominio del cual partimos, ¿sí? Resolver esta integral entonces nos va a permitir calcular este volumen. Ahora bien, si este mismo dominio lo hacemos girar ahora alrededor del eje Y, se forma otro sólido que es el que muestra esta figura. Este nuevo sólido tiene un volumen que se calcula con la siguiente integral. B sub I, con esto indicamos volumen de rotación alrededor del eje Y, de 2pi por la integral doble sobre el dominio D, el mismo dominio del cual partimos, de la función integranda X. Lo que cambia en las dos fórmulas es la función integranda. Si calculo el volumen de rotación alrededor del eje X, uso la función integranda Y, y viceversa. Si calculo el volumen de rotación alrededor del eje Y, uso la función integranda X. Vamos a ver estas fórmulas aplicadas al cálculo de ciertos volúmenes. Una aclaración es que estas fórmulas son válidas cuando el dominio D no atraviesa el eje de rotación. En este caso, como D se ubica en el primer cuadrante, no atraviesa ninguno de los dos ejes, ¿sí? Pero si yo quiero calcular un volumen de rotación alrededor del eje X, el dominio debería estar o todo por encima del eje X o todo por debajo del eje X, pero no podría atravesarlo. Lo mismo si calculo un volumen de rotación alrededor del eje Y. El dominio se tiene que ubicar todo a la derecha del eje Y o todo a la izquierda del eje Y, pero no puede atravesar este eje, ¿sí? Quédense tranquilos que no tienen que controlar esto porque en los ejercicios de este práctico todos los ejercicios están bien propuestos. No hay ningún caso en el que no se pueda calcular, ¿sí? Siempre el dominio va a ser acorde al volumen que se esté pidiendo calcular. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, para calcular el volumen del sólido que se genera por la rotación del dominio determinado por y igual x cuadrado, y igual 0 y x igual a 2, alrededor del eje X. Grafico estas tres curvas. La parábola y igual 0 es el eje X y la recta vertical X igual 2. Entonces marco el dominio limitado por esas tres curvas y ahora para calcular este volumen de rotación alrededor del eje X voy a plantear esta integral que es la que vimos en la primera diapositiva. Ahora para resolver esta integral tengo que pensar este dominio D con qué normalidad lo voy a trabajar. Y ya que es un dominio y simple, lo voy a trabajar con normalidad respecto del eje X. Función inferior es y igual 0, función superior es x cuadrado y el intervalo base es 0, 2. Planteo entonces la integral, resuelvo primero en la variable y, me queda y cuadrado sobre 2, reemplazo por los límites de integración y me queda esta función, la integro con respecto de la variable x, evalúo y obtengo el resultado. Esta parte de las cuentas no es ninguna novedad, lo único que tenemos que saber es cómo plantear la integral. Una aclaración es que una vez que llegan al resultado, está bueno
validar por lo menos que sea un número positivo. Ya que estamos calculando un volumen, no podemos obtener nunca un número negativo. Si eso sucede, hay algún error en el cálculo o bien en el planteo del problema. Ahora no lo pide esta consigna, pero ¿qué pasa si quiero calcular el volumen alrededor del eje Y? Ahora la integral que tengo que resolver es esta que está acá. Y para resolverla, y esto es una aclaración que es importante que lo tengan en cuenta, cuando tengan que resolver esta integral, no importa si están calculando un volumen alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Para pensar la normalidad del dominio D es independiente del volumen que estén calculando. Es decir, a este dominio D, si bien estoy calculando un volumen con respecto al eje Y, yo puedo de todas maneras usar normalidad la misma que usamos en el ejercicio en el cálculo anterior, es decir, puedo pensar este dominio D como un dominio Y simple en la dirección del eje Y o normal respecto del eje X. No necesito cambiar la normalidad simplemente por estar calculando otro volumen, ¿sí? Puedo usar la misma que en el ejercicio, que en el cálculo anterior. Fíjense que primero integro en la variable Y entre función inferior y función superior, y por último integro en la variable X en el intervalo base 0,2, ¿sí? Entonces, no es necesario cambiar la normalidad. Bueno, en este caso la función integranda es 1, así que la primitiva es Y. Al evaluarla entre los límites de integración obtengo esto, x cuadrado menos 0. Multiplico por la x que teníamos de antes, me queda esta función, la integro en la variable x y evalúo obteniendo el resultado, que es un número distinto, ¿sí? Porque es otro el sólido que estoy calculando. Vamos a ver un ejercicio más. Nos piden calcular ahora el volumen del sólido que se genera por la rotación alrededor del eje X del dominio determinado por estas inecuaciones. Bueno, acá tengo Y menor o igual que esta función. Esta función es la parte superior de una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Entonces, como tengo Y menor que la circunferencia, menor o igual, lo que tengo que pensar son los puntos que están por debajo de esta curva. Además, tengo los puntos que cumplen esta otra desigualdad, que X sea menor que Y, o dicho de otra manera, que Y sea mayor o igual que X. Entonces, de la función identidad, busco los puntos donde Y es mayor que X, están por encima de esta recta de la función identidad. Entonces necesito puntos que estén por debajo de esta curva, que estén por encima de esta recta y además que la X sea positiva, X mayor o igual que 0. Es decir, del eje Y para la derecha. ¿Sí? Ahí tengo los X positivos. Bueno, juntando todas estas restricciones, el dominio que queda determinado es este. Ojo porque esta parte es la más difícil quizás o donde pueden cometer la mayor cantidad de errores, ¿sí? Cuando se da una cadena de desigualdades vayan considerándolas así, este con esta con esta y esta con esta, ¿sí? Considérenlas por ahí por separado, desglosando esto para ir reconociendo el dominio que tengo que pintar, cuyo, digamos, la rotación de ese dominio después es el que va a generar el volumen. Si tienen alguna duda pueden buscar un punto que se encuentre en la región pintada y con las coordenadas de ese punto reemplazar acá y ver que verifiquen todas las desigualdades. Bueno, para calcular entonces el volumen de rotación alrededor del eje X, el B sub X, esta es la función, la integral que hay que resolver, ¿sí? Y ahora viene la parte en donde tengo que resolver la integral. ¿Cómo resuelvo esta integral? Ya que el dominio es un dominio circular, nos conviene utilizar coordenadas polares. Por eso es que vamos a pensar esta integral, en lugar de usar coordenadas cartesianas, voy a pasar a coordenadas polares, donde el nuevo dominio en las nuevas coordenadas lo pienso como un
r, distancia polar que va desde 0 hasta 1, el radio de la circunferencia, y un θ, un argumento que va desde el ángulo que corresponde a la función identidad, que es de 45 grados, es decir, pi sobre 4, hasta pi sobre 2, el ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, θ va de pi sobre 4 a pi sobre 2. Con esos valores vamos a plantear el nuevo dominio de prima. Y lo reemplazo por r seno, ecuaciones del cambio de coordenadas, y el elemento de área de x de y lo reemplazo por el nuevo elemento de área, r de r de θ. Recuerden que tengo que usar el jacobiano. Bueno, para resolver esta integral, entonces, con los valores que mencionamos para r y para θ, ya que esto es un producto, se puede separar, ¿sí?, el factor que contiene θ adentro de esta integral y el factor que contiene r adentro de esta otra integral. Y como los límites de integración son constantes en ambas integrales, las puedo resolver de manera independiente, de forma indistinta en el orden de resolverla. Puedo calcular primero una y después la otra y viceversa, o sea, no importa acá el orden en que las calcule. Bueno, luego de hacer estas cuentas obtengo este resultado, que es el volumen pedido. Si ahora, bueno, seguimos ahora con el otro tema. Vamos a ver la segunda aplicación de las integrales dobles, que es el área de una superficie. Y vamos a ver solamente el caso en que la superficie es una gráfica de función, es decir, la gráfica de una z igual f de xy. Es decir, algo como lo que tenemos acá, en color verde. Es la gráfica de una función. Para un cierto dominio D. D lo ubico en el plano xy, ¿sí? Entonces, para un cierto dominio D, yo tengo la parte de la función que corresponde a ese dominio, ¿sí? Y lo que estamos calculando es el área de esta superficie, ¿sí? Esta área de esta superficie que estoy marcando acá. Este área se calcula resolviendo esta integral doble. Es la integral doble sobre el dominio D, sobre este dominio, de esta función raíz cuadrada de 1 más derivada parcial con respecto a x elevada al cuadrado más derivada parcial con respecto a y elevada al cuadrado. Simplemente tienen que conocer esta fórmula y luego resolver las integrales que se plantean en cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, vamos a calcular el área de la porción del plano z igual 9 menos 2x menos 2y, que se encuentra sobre el rectángulo caracterizado por estas desigualdades, ¿sí? Este rectángulo es el dominio, ¿sí?, sobre el que vamos a calcular el área de la superficie. Pero no es este área lo que yo voy a calcular, no voy a calcular el área de este rectángulo, ¿sí?, sino que voy a calcular el área del plano que se encuentra, la parte del plano que se encuentra sobre este rectángulo. Este R lo grafiqué en el plano XY y acá tengo la parte del plano que corresponde a ese dominio. Y esto que está acá es lo que voy a calcular, el área de esta región, de este pedacito de la superficie. Entonces necesito plantear esta integral, para lo cual tengo que conocer las derivadas parciales de esta función. Con respecto a x me da menos 2 y con respecto a y me da menos 1. Reemplazo en esta fórmula, obtengo raíz de 6, como es una constante sale afuera de la integral, y entonces me queda para resolver la integral doble de la función constante 1. Sabemos, por una de las aplicaciones de las integrales, que la integral doble de la función 1 es igual al área del dominio de integración, es decir, el área de R. Por eso, para resolver esta integral, simplemente lo que hacemos es calcular el área de R, que es un rectángulo. El área de R, entonces, es base por altura. Base 2, altura 3. O sea, 2 por 3, 6. 6 es el área de R, que queda multiplicando por raíz de 6, que era la constante que teníamos afuera. Otro ejemplo para área de una superficie. Me piden calcular el área de la porción del paraboloide que se encuentra sobre el círculo de radio 1 centrado en el origen.
acá a la izquierda, en el plano XY, marcamos el dominio de integración, el círculo de radio 1. Y a la derecha hemos representado la gráfica de esta función. Y se ha recortado solamente la parte de la superficie que corresponde a este dominio. Lo que vamos a calcular entonces es el área de esta copita, si quieren, ¿no? Bueno, el área de vuelta es esta fórmula. Calculo las derivadas parciales y las reemplazo en la fórmula. Y acá tengo que acomodar un poquito. Lo que voy a hacer es, para poder resolver esta integral, que en coordenadas cartesianas resulta muy difícil, pasar a coordenadas polares, ¿sí? Este es el dominio de integración. En coordenadas polares tengo un r que va de 0 a 1 y tengo un θ que va de 0 a 2π, porque es la circunferencia completa, el círculo completo. La fórmula de la función me conviene sacar factor común 4 acá, y entonces me aparece x cuadrado más y cuadrado, que es igual a r cuadrado. Ubico el jacobiano del cambio de coordenadas, y ahora tengo una integral doble en un nuevo dominio r'. Antes lo llamábamos r, y ahora pasamos a llamarlo r' porque tengo nuevas variables. Para resolver esta integral voy a utilizar el método de sustitución, ¿sí? Esta forma de escribirlo, por ahí no la conocen quienes cursaron este cuatrimestre, pero lo pueden resolver aparte haciendo sustitución con la variable t. Pero lo importante acá es que esta función, que tiene solamente r, esta integral la resuelvo por un lado, ¿sí? Llamando t a lo que está dentro de la raíz, y la integral en la variable θ me va a quedar de la función 1, porque no hay ninguna θ escrita acá en esta función, ¿sí? Nada de esto depende de θ, así que me queda la integral de la función 1 entre 0 y 2π. Esto me va a dar 2π, ¿sí? Toda esta integral. Y esta integral, como les digo, hay que hacerla por sustitución. Haciendo la integral y evaluando por los límites de integración, bueno, llegamos al resultado.